Frankenstein es una obra clásica de la literatura gótica escrita por Mary Shelley y publicada por primera vez en 1818. La novela presenta una historia de horror y ciencia ficción que explora temas como la creación, la responsabilidad, la soledad y el poder. A través del análisis de diversos aspectos de la obra, podemos obtener una comprensión más profunda de sus mensajes y significados. Frankenstein aborda una serie de temas subyacentes que siguen siendo relevantes en la actualidad. Uno de los temas principales es la responsabilidad moral y ética de los científicos hacia sus creaciones. La historia de Víctor Frankenstein y su criatura plantea preguntas sobre los límites de la ambición científica y las consecuencias imprevistas de la búsqueda del conocimiento. Además, la novela explora temas de alienación, rechazo y soledad, tanto para la criatura como para su creador, destacando la importancia de la compasión y la empatía en las relaciones humanas. Los personajes principales de Frankenstein ofrecen una rica fuente de análisis psicológico. Víctor Frankenstein, obsesionado con sus experimentos científicos, muestra signos de megalomanía y narcisismo, lo que lo lleva a ignorar las consecuencias de sus acciones. La criatura, por otro lado, experimenta una profunda alienación y rechazo debido a su apariencia monstruosa, lo que lo lleva a buscar venganza contra su creador. A través de estos personajes, Shelley examina la complejidad de la naturaleza humana y los efectos devastadores de la soledad y el aislamiento. La narrativa de Frankenstein se caracteriza por su estructura epistolar y su uso de múltiples narradores. La historia se cuenta a través de cartas, diarios y relatos enmarcados que proporcionan diferentes perspectivas sobre los eventos que se desarrollan. Esta estructura fragmentada permite a Shelley explorar temas como la subjetividad de la verdad y la percepción, así como la naturaleza relativa de la moralidad y la culpabilidad. Además, el estilo narrativo gótico y atmosférico contribuye a la creación de una atmósfera de terror y suspenso que envuelve al lector en la historia. Frankenstein refleja las preocupaciones y ansiedades de la era en la que fue escrita, una época marcada por avances científicos y tecnológicos rápidos. La obra aborda el temor a lo desconocido y las consecuencias éticas de la experimentación científica, temas que eran de particular relevancia en el contexto de la Revolución Industrial y la Revolución Científica. Frankenstein se puede comparar con otras obras de la literatura gótica y de ciencia ficción. La novela comparte temas y motivos comunes con obras como Drácula, de Bram Stoker, y El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, incluyendo la exploración de la dualidad humana y el horror de lo sobrenatural. Además, Frankenstein se puede ver como una reinterpretación del mito de Prometeo, el titán que robó el fuego de los dioses para darlo a la humanidad y como resultado, fue castigado por Zeus. Frankenstein plantea preguntas filosóficas y existenciales sobre el significado de la vida, la naturaleza de la humanidad y el papel de la ciencia en la sociedad. A través de la historia de Víctor Frankenstein y su criatura, Shelley cuestiona los límites de la ambición humana y las consecuencias de jugar a ser Dios. La novela también explora temas de identidad y autodeterminación, preguntando si la criatura es responsable de sus acciones o si está destinada a ser una víctima de las circunstancias. Frankenstein desafía las interpretaciones convencionales de la figura del monstruo y el científico loco al humanizar tanto a la criatura como a su creador. En lugar de retratar a la criatura como un mero villano o monstruo, Shelley ofrece una visión más matizada y compasiva de su sufrimiento y su deseo de amor y aceptación. Del mismo modo, Víctor Frankenstein no es simplemente un loco obsesionado con el poder, sino un hombre atormentado por las consecuencias de sus acciones y las decisiones morales difíciles que enfrenta. Frankenstein es una obra rica y compleja que ofrece una exploración profunda y reflexiva de una variedad de temas y cuestiones. Si tienes alguna obra que quisieras que analice de esta manera, no dudes en dejarla en los comentarios. Aquí te dejo 2 videos que pueden interesarte.